Bienvenida, criatura oscura. Te saluda Hueso. Estás en Ecos del Destino, el lugar donde las sombras susurran verdades que preferirías ignorar. Hoy, nos alejamos de los espectros que arrastran cadenas y los monstruos que se esconden bajo la cama para enfrentarnos a un terror mucho más íntimo. Ese escalofrío que recorre tu espalda cuando tu propia mente se convierte en tu peor enemigo. ¿Alguna vez has mirado fijamente una mancha en la pared y has sentido que te devuelve la mirada? ¿Has sentido que esa pequeña imperfección te juzga, que conoce tus secretos? Acomódate bien en tu silla, pero no te atrevas a cerrar los ojos. Esta noche, las paredes tienen oídos, y vas a conocer la historia de Damián, un hombre que descubrió que su refugio perfecto era en realidad la jaula más elaborada. Damián era un hombre que vivía orgulloso de su control, de su disciplina. Su vida era un reflejo de su apartamento. Minimalista, impecable, de un blanco casi doloroso a la vista. Un santuario de silencio y orden en el piso 14 de un edificio recién inaugurado, un bastión contra el caos del mundo exterior. O al menos, eso es lo que él creía. Su perfecta burbuja estaba a punto de estallar, y todo comenzó un martes, con algo tan trivial, tan ridículo, que al principio ni siquiera le dio importancia. Una mancha. Una pequeña burbuja de humedad que había brotado en el blanco inmaculado del pasillo, justo a la altura de sus ojos. Era una afrenta, una nota discordante en su sinfonía de perfección. Al principio, Damián intentó solucionarlo de la forma más lógica. La limpió con esmero, pero la sombra grisácea persistía. Frustrado, compró la pintura más cara, del blanco más puro, y cubrió la imperfección. Se fue a dormir esa noche con la satisfacción del deber cumplido, convencido de haber restaurado el orden. Pero al día siguiente, al pasar por el pasillo, un sudor frío recorrió su nuca. La mancha había vuelto. Y no solo había vuelto, había crecido. Ya no era una simple burbuja. Ahora tenía una forma definida, inquietante, la forma de un dedo índice, largo y delgado, que señalaba directamente hacia el suelo. La molestia inicial comenzó a fermentar, transformándose en una obsesión corrosiva. Damián dejó de ir al trabajo. Las llamadas de su jefe se perdían en el buzón de voz. Su mundo se redujo a ese pasillo, a esa pared, a esa mancha acusadora. Pasaba las horas frente a ella, con una espátula en la mano, como un cirujano dispuesto a extirpar un tumor, primero con delicadeza, luego con una creciente desesperación. ¿Sabes qué es lo peligroso de rascar demasiado profundo en una superficie? Que a veces encuentras lo que estaba escondido debajo, las capas olvidadas de la historia. Y otras veces, simplemente, rompes la fina barrera que separa tu realidad de la locura. La obsesión de Damián no le permitiría detenerse. La espátula se movía con furia. La pintura blanca cayó en finas láminas, como nieve sucia. Debajo, el yeso moderno se desmoronó en un polvo blanquecino que cubría el suelo. Damián esperaba encontrar ladrillo, hormigón, la estructura sólida y predecible del edificio. Pero lo que encontró lo dejó sin aliento. Debajo de todo había papel tapiz. Un papel viejo, amarillento por el tiempo, decorado con un patrón grotesco de conejos deformes, con sonrisas torcidas y ojos vacíos. Damián retrocedió, tropezando con sus propios pies. Este edificio es nuevo, se repetía a sí mismo, con la voz temblorosa. Esto es imposible. Su mente lógica luchaba por encontrar una explicación, pero la obsesión era un veneno más potente. Tenía que seguir. Siguió rompiendo la pared, arrancando el papel enfermo, hasta que la espátula chocó con algo sólido. Madera. Descubrió el marco de una puerta antigua, pequeña, casi para un niño, con la madera podrida y carcomida. Una puerta que había sido tapiada, sellada y olvidada. Con las manos temblorosas, Damián giró el pomo oxidado y tiró. La puerta se abrió con un chirrido que pareció rasgar el mismísimo tejido del silencio. No daba a otro apartamento, ni a un conducto de ventilación. Daba a una habitación diminuta, claustrofóbica, sin ventanas. El aire que salió de allí era viciado, denso,
con un olor nauseabundo a encierro, a polvo y a medicina vieja. En el centro de la habitación, una cama de metal oxidada, con correas de cuero gastadas colgando de los postes, y en las paredes, cubriendo cada centímetro, cientos de dibujos hechos con crayón rojo. Damián se acercó, temblando de un frío que no venía del exterior. Reconoció el trazo errático, infantil. Eran sus dibujos, los mismos que hacía de niño, llenos de monstruos y figuras retorcidas. En la mesita de noche, polvorienta, había una única fotografía Polaroid. Con dedos entumecidos, Damián la tomó. En la imagen se veía a un niño esquelético, con la mirada perdida en un punto lejano, atado a esa misma cama con esas mismas correas de cuero. El niño era él. En ese instante, todo comenzó a parpadear. El apartamento de lujo, las paredes blancas, la vista desde el piso 14, su trabajo de oficina, su vida entera. Todo se distorsionó como una mala señal de televisión. La realidad que había construido con tanto esmero se desmoronó, revelando la terrible verdad que se escondía debajo. Damián no era un ejecutivo exitoso. Damián nunca había dejado esa habitación. Su mente, en un acto supremo de autopreservación, había construido un palacio de cristal, una fantasía elaborada para protegerlo del horror insoportable de su infancia. Y él, con su maldita obsesión por una simple mancha, acababa de hacer añicos la única protección que tenía. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre él, un silencio tan profundo que dolía, y entonces lo escuchó. Pasos lentos, arrastrados, al otro lado de la puerta real de la habitación, la que siempre había estado ahí. Una voz de mujer, cansada, fría y desprovista de toda emoción, habló a través de la madera maciza. Damián, deja de rascar la pared. Te vas a sangrar los dedos otra vez. El sonido de llaves girando en pesadas cerraduras metálicas resonó en la pequeña habitación, prometiendo una realidad de la que ya no podría escapar. Ten mucho cuidado con lo que deseas recordar, criatura oscura. A veces, el olvido no es una prisión. Es el único refugio que nos queda. Si esta historia ha despertado algo en tu interior, si has sentido el frío de la verdad de Damián, suscríbete y activa la campana para no perderte ni un solo eco. Nunca sabes cuándo tu propia realidad podría empezar a parpadear. Soy Hueso, y esto fue Ecos del Destino. Nos vemos en las sombras.